De la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a las jornadas de la GIAP, en particular a esta presentación, que bueno, para estar dentro de la temática de seguridad vamos a estar hablando sobre autenticación robusta, ¿sí? Yo las transparencias ya me las conozco de memoria, así que los invito a todos ustedes a que me interrumpan, me pregunten cuando quieran, no esperen al final. La idea es que se puedan llevar algo para la casa ustedes y puedan reflexionar sobre esta temática. Y además, para los que nos pregunten, tenemos algunos regalitos para hacerles, para motivarlos un poco. Vamos a arrancar con algo bien básico, pero que me parece que va a aportar para saber dónde estamos parados cuando hablamos de autenticación robusta. Y es sobre los pilares que sustentan a lo que hace la temática de seguridad de la información. Probablemente muchos de ustedes ya conocen este triángulo, otros quizás no. Uno de los primeros pilares sobre lo que se sustenta la seguridad es la integridad de los datos. Significa que si yo voy a acceder a un dato, el mismo tiene que estar íntegro. Debo de poder confiar en ese dato, no puede estar alterado. Esa es una de las primeras premisas. La otra es la disponibilidad de la información. Seguridad de la información tiene que asegurar que la información siempre está disponible para cuando la quiero acceder. Y el tercer pilar es confidencialidad, es decir, que la persona que va a acceder a la información accede solo a la porción de información que debe accederlo y no a otra información. Básicamente viene a ser la necesidad de conocer este pilar, y es sobre el que vamos a estar trabajando, principalmente en lo que es la parte de autenticación. O sea, si yo no puedo autenticar a un usuario, bueno, de nada me sirve después el tema de la confidencialidad, ¿sí? La temática la agenda que nos va a estar convocando hoy es, primero, repasar algunos tipos de ataques que se ejecutan contra lo que es los sistemas de autenticación. Vamos a estar hablando sobre el sistema de autenticación tradicional, usuario y contraseña, ya lo vamos a estar viendo. La evolución de ese sistema de autenticación, que es lo que conocemos como autenticación robusta. Hay diferentes tipos. Vamos a estar hablando sobre una ley que salió en Latinoamérica. Es la primera ley que habla sobre este tema. Y después vamos a estar viendo algunas conclusiones. Bueno, arrancamos. El primer tipo de ataque, que muchos de ustedes obviamente ya lo deben de conocer, sobre los sistemas de autenticación, es el phishing. Viene del acrónimo de Password Harvesting Phishing, es decir, cosecha y recolección de claves, ¿sí? Básicamente se utiliza la técnica de ingeniería social, donde el atacante no hace ni más ni menos que el famoso cuento del tío, es decir, se hace pasar por otra persona e insta a las personas a que ejecuten determinadas acciones. Los usos más comunes de este tipo de ataque es enviar un mail a nombre de una empresa conocida a nivel mundial, mandar ese mail de forma, digamos, masiva, ¿sí? Acá les presento un ejemplo típico. PayPal es una agencia de pagos por internet que permite realizar pagos. Bueno, manda un mail que se hace, digamos, comenta como que hay algún problema a nivel técnico y solicita a los usuarios de este servicio que se loguen para rectificar determinada información. Y ahí facilita un link donde dice Resolution Center. Digamos que el usuario ingenuo va a hacer clic y lo va a llevar a una página que va a lucir exactamente igual a como luce la página de login inicial de PayPal. Salvo que el usuario un poco más avispado se va a dar cuenta que en la URL arriba obviamente no dice paypal.com, dice otra URL, pero bueno, digamos que la masa crítica eso quizás no lo note y termina introduciendo el usuario y la contraseña. Si lo hace, listo, ya digamos el phisher se salió con la suya y obtuvo unas credenciales válidas. Un caso particular de phishing es el spear phishing, que es básicamente la misma técnica, pero contra una organización en particular. En este caso,
la persona se hace pasar o por un alto ejecutivo de la organización o por alguien del departamento de sistemas y envía un correo masivo, pero a lo que es la organización en sí. Algunos, digamos, números que salen de algunos informes, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuán efectivo es el phishing? ¿Cuán no? Ahí aparecen unos informes de Gartner, donde dice que el 3% de la gente entrega información confidencial o, digamos, usuario y contraseña cuando se trata de un phishing tradicional, o sea, un correo masivo enviado a miles de usuarios. Imagínense, un 3% en un envío a 1000 correos da un 30% de efectividad, 30 personas que entregan su información. Yo creo que es un número bastante significativo, más teniendo en cuenta que mandar 1000 correos realmente no tiene ningún tipo de costo, prácticamente. Cuando se trata de spear phishing, ahí ya la tasa de efectividad aumenta, porque obviamente me lo envía un colega de trabajo, probablemente el director principal de la organización o alguien de sistemas a quien yo le tengo confianza. Acá las tasas aumentan. Evidentemente es un poco más complicado, porque bueno, tengo que conocer más de la interna de la organización. De la otra manera, se hace un poco más sencillo, pero baja la tasa de efectividad. Bueno, esta es una de las técnicas usadas para robar las credenciales de inicio de sesión, usuario y contraseña. Otra técnica que se utiliza son los famosos troyanos o keyloggers, en el caso particular de que me interese robar contraseñas. Bueno, un troyano proviene de lo que es el término caballo de Troya, la mitología griega. Digamos, sin entrar en detalles históricos, lo que intenta hacer es un programa que parece inofensivo, pero que en el fondo guarda, ¿sí?, otras intenciones. Por ejemplo, yo le mando a una serie de personas, mirá qué lindo este programita, lo ejecuta, probablemente ese programa haga algo entretenido, pero en el fondo está instalando un keylogger o un troyano. La función principal del keylogger es monitorear, a ver la actividad que está haciendo el usuario, tomar, cuando detecta que está introduciendo credenciales, tomarlas y enviarlas, ¿sí?, fuera de la empresa, fuera de la PC, hacia digamos, el hacker que hizo el keylogger. Obviamente pasar desapercibido es la función principal, y por qué no actualizarse cada tanto. Los keyloggers principalmente se utilizan en el robo de credenciales, como decíamos, y se ven bastantes en lo que es el entorno bancario. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está quedando claro? Bien, lo que estoy haciendo es intentando mostrar una serie de escenarios para, bueno, después ver cómo los podemos combatir con lo que es autenticación robusta. Un tipo de ataque ya bastante más complejo. Lo otro, digamos que uno lo resuelve o mandando un correo o haciendo un programita. Puede ser más o menos complicado, pero digamos que está al alcance del usuario informático promedio, ¿no? Alguien que hizo una carrera universitaria o terciaria, fácilmente lo puede hacer. Este tipo de ataque ya es bastante más complejo, pero existen. Se llaman man in the middle, o sea, hombre en el medio. Acá lo que tenemos es alguien que emite un mensaje, alguien que lo recibe, y el atacante que se para en el medio, intercepta el mensaje y lo modifica. Como ambas puntas confían en cada una en la otra y no saben que existe esa persona en el medio, bueno, es por eso que, digamos, tiene efectividad este tipo de ataques. Y yo acá hice un ejemplo tenemos el usuario final, el internet banking y la persona esta que está en el medio. El usuario final se autentica, el atacante no hace nada, lo deja que lo autentique, y el usuario final ejecuta una transacción. Dice girar tanta plata al usuario X. Ahí el atacante, interceptado en el medio de la conversación, modifica el mensaje y envía otro monto a otra cuenta. Básicamente esto es la actividad de este tipo de ataques. Man in the middle. Otra, digamos, variante que se conoce de este tipo de ataques es
no tanto la información que va del usuario hacia el servidor, sino la que viene del servidor hacia el usuario, hacia la que se le presenta en la pantalla. El usuario pone, bueno, la cuenta, digamos, la URL del banco, se le presenta esta pantalla, o se le debería, mejor dicho, presentar esta pantalla HTML para ingresar las credenciales, y el tipo de ataque lo que hace es modifica el HTML e introduce un campo nuevo. Por ejemplo, el PIN del ATM. Cuando yo como usuario final veo, completo los datos, le doy a enviar, eso pasa por la persona hasta que está en el medio, toma este dato y obviamente no lo envía a los servidores del banco porque no tiene ningún sentido. Sin embargo, bueno, logró de una forma ingeniosa hacerse de mi número de PIN del ATM. Hasta acá lo que estuvimos viendo fueron 3 técnicas de poder robar credenciales y poder hacerse pasar por otra persona. Al final y al cabo ese es el objetivo. Un sistema de autenticación, ¿qué tiene que lograr? Bueno, lo que tiene que lograr es validar al usuario y asegurar, digamos, que el usuario es quien dice ser y no otra persona. Ese es el objetivo principal. Las características que debe cumplir, bueno, primero que sea fiable, que no pueda ser vulnerable, que económicamente sea factible, no tiene sentido proteger algo que vale 1000 e invertir 2000 en un sistema de autenticación. Es preferible no hacer nada y que me roben los 1000, me va a salir más barato. Bueno, evidentemente tiene que soportar diferentes tipos de ataque, tiene que ser, digamos, robusto en ese sentido, y lo principal es que tiene que ser aceptado por el usuario final. Si el usuario final no lo acepta, lo encuentra complicado, no lo va a terminar usando, bueno, el proyecto va a fracasar, la autenticación va a fracasar. Como estábamos comentando, todo esto viene relacionado con el sistema de autenticación tradicional que conocemos la mayoría de nosotros, que se sustenta con un usuario y una contraseña. Si nosotros analizamos este sistema de autenticación, ¿sí?, tenemos que económicamente es muy bajo, realmente generar una password no tiene ningún costo, es muy fácil de usar, el usuario simplemente tiene que recordar una contraseña, una palabra. Ahora, lo que hace a la arista de seguridad, bueno, deja algunos elementos que desear. Estuvimos viendo ya algunas técnicas para poder vulnerar este tipo de autenticación. Entonces hay que lograr un equilibrio entre estos 3 puntos para hacer un buen sistema de autenticación. Hasta acá entonces, no sé, creo que es bastante básica la presentación, por lo menos para ponernos a nivel a todos nosotros. Ahora viene la parte que se pone un poco más interesante y es por lo que en definitiva están todos ustedes acá, que es autenticación robusta, o de varios factores como también se suele llamar. La idea es combinar alguno de estos puntos que se mencionan ahí. Algo que uno sabe, la contraseña puede ser algo que uno sabe, algo que uno es, algo biométrico, por ejemplo la huella digital, o algo que uno tiene. Por ejemplo puede ser un token. Ahora vamos a ver qué es un token. Yo acá traje uno para mostrarles. Es un aparatito que ahora vamos a hablar de qué es lo que hace, pero bueno, esto es algo que yo tengo, por ejemplo. Autenticación robusta significa combinar alguno de estos elementos, o sea, tiene que ser 2 o más factores. Por lo general se habla de 2 factores, porque combinar más de 2 hace que económicamente no sea viable el proyecto o que sea muy complejo para el usuario final. Y si recuerdan, tiene que ser un equilibrio entre seguridad, costo y amigabilidad. ¿Alguno de ustedes, con esta definición que yo de autenticación robusta, siente o, digamos, cree que es usuario de este tipo de tecnología hoy por hoy? ¿Lo están usando? ¿Cuál, perdón? ¿En la firma digital? Bien. ¿En algún otro escenario alguien considera que usa autenticación robusta? Bien.
Sí, esos son tokens que ahora vamos a desarrollar un poco, digamos, cómo funcionan, en fin, de qué se trata. Pero es verdad lo que él dice, o sea, y ese es el punto al que yo quería llegar. El cajero automático es uno de los primeros elementos que nosotros usamos como autenticación robusta, aunque nunca nos hayamos puesto a pensar en el tema. Bueno, no quiero hacer propaganda a ningún banco, pero este es el que yo tengo, es algo que tengo más algo que sé, que es el PIN. ¿Sí? Ahí están los dos factores. Algo que tengo más algo que sé. Bueno, esta gráfica me voy a detener un poco y le voy a explicar. Al principio, allá abajo tenemos static password, o sea, password estática, que es el primer método que se utiliza tradicionalmente, usuario y contraseña. Como vimos, están los keylogger, que son, digamos, los programas troyanos esos que se desarrollan para poder robar las contraseñas. Los keylogger, por lo general, se pueden convertir, una técnica muy usada es usando teclados virtuales. Es un teclado que se dibuja en la pantalla y en lugar del usuario escribir la contraseña, la va pinchando las teclitas con el mouse. Obviamente la posición de las teclas cambian en forma aleatoria, porque si no es cuestión de saber dónde pincho para obtener el teclado. También lo que se utilizan son tarjetas con OTP, o como se conocen en la jerga, son tarjetas de coordenadas. Que yo acá traje una y ahora vamos a desarrollar ese concepto. Esto es una tarjeta de coordenadas, por ejemplo. ¿Sí? Es, digamos, un buen elemento para poder combatir a los keyloggers. Si con esto no me es suficiente y yo tengo miedo de que me hagan phishing, bueno, hay elementos que me ayudan a combatir el phishing, como los tokens OTP, que son estos que estaba mostrando acá. Más evolucionados están los tipos de ataque de man in the middle. Realmente son muy complejos de llevar a cabo. Si uno aplica buenas prácticas en cuanto al hosting que hace la aplicación web, por ejemplo, y el desarrollo, realmente este tipo de ataques es bastante complejo, pero no es imposible. Si yo entonces pienso que soy, digamos, vulnerable a ese tipo de ataques, puedo desarrollar la firma electrónica, que, bueno, eso, digamos, es la contramedida que se sugiere para este tipo de vulnerabilidades. Entonces, yendo al primer sistema de autenticación robusta que les mostré, que es la tarjeta de coordenadas. Es una tarjeta del tamaño de una tarjeta de crédito, de cajero automático. Es muy fácil de usar, es simplemente yo miro y el sitio web me dice, dame la coordenada, como por ejemplo pone ahí, B2, que es el número 78, o G9, que es el número 12. No necesito ningún manual de usuario para mirar así y escribir en la computadora las coordenadas. Económicamente es muy barato, es simplemente emitir un plástico, pero desde el punto de vista de seguridad, si bien aporta más que lo que es la contraseña, tiene la gran desventaja de que esto, si alguien me lo ve, o me lo fotocopia o me lo copia, o evidentemente va a poder generar las claves que el sistema me pida. Evolucionando sobre las tarjetas de coordenada, aparecen los tokens, son estos aparatitos que básicamente uno aprieta y aparece un número en el display. Es una clave de un único uso, one time password se le llama. La ventaja que tiene esa clave es que si alguien me la ve, si alguien viene ahora y me aprieta y me ve el número, la va a poder usar mientras yo no la haya usado, porque si no el sistema se da cuenta que esa password fue usada y no me la deja volver a usar. Bueno, no se pueden clonar porque obviamente son tamper-proof estos aparatos, o sea, no se pueden abrir, si no tienen un mecanismo, digamos, de que se blanquean. Y un punto muy importante, que en realidad también lo tenía la tarjeta de coordenadas, es que son no orientados a conexión en la PC. Eso parece algo trivial, pero es algo fundamental cuando me refiero a facilidad de uso para el usuario. Si yo no tengo que conectar nada en la computadora, no tengo que instalar drivers, no importa si soy administrador, si no soy administrador de la PC, lo voy a poder usar siempre.
no tengo que estar llamando a la mesa de ayuda porque no sé si en realidad tengo 32 bits, 64 bits, si es Linux, si es Mac, si es Windows, si es una tableta que no tiene quizás conexión USB, si no es con un adaptador. ¿Cómo? Ahora vamos a entrar en el tema, pero esa es una muy buena pregunta que fue la primero que yo me hice cuando me presentaron este tipo de aparato. ¿Cómo hace para saber qué clave es la que yo tengo? Lo que sé es el PIN, ¿no? O sea, esto se combina siempre con un PIN, entonces es algo que sé más algo que tengo. Cuando hablamos de autenticación robusta, convengamos que en el 90% de los casos nos vamos a enfrentar a algo que sé más algo que tengo. Porque la verdad que la parte de biometría, que es algo que yo soy, digamos como que es un poco caro todavía de implementar en comparación con este tipo de soluciones. Claro, por ejemplo, la parte de biometría yo la... Sí, yo donde la usé la parte de biometría fue en el trabajo que estaba antes. Había que marcar, la parte recursos humanos hacía marcar inicio, digamos, de la jornada y fin de la jornada. La tarjeta esa famosa de cartón que vas y la pones en el teléfono, en el reloj. Bueno, evidentemente iba cualquier compañero y la ponía. Entonces teníamos que poner el dedo más un pin. Y bueno, fue la verdad el único lugar donde vi autenticación por biometría. Una solución bastante razonable. ¿Eh? Y sí, imagínate. Nadie podía estar marcando por otro. Bueno, tenemos tres tipos de dispositivos one-time password. Los que son orientados a eventos, es decir, se genera una clave y hasta que no es usada esa clave es válida. Los que son basados en tiempo, que es como son estos aparatos, es decir, se genera una clave, pero la clave es válida por un tiempo acotado. En particular, esta solución es 1 minuto. O sea, si alguien me ve una clave acá, tiene 1 minuto para usarla. Además de conocer mi PIN, obviamente. Sí. En la transparencia que viene, voy a ya y contesto las dos. Sí, veo que están ansiosos por saber cómo funciona esto. Bueno, entonces los basados en tiempo, que son como estos, o sea, es un tiempo acotado, el que se usa, 1 minuto por lo general, eso puede ser parametrizable, pero creo que 1 minuto es más que razonable. Y los que son basados en desafío-respuesta, esos son válidos en el instante en el que se generan, ni 1 segundo más ni 1 segundo menos, es en ese instante. Son los más seguros, pero este tipo de dispositivo ya no me sirve porque yo necesito hacer un desafío de respuesta. También viene todo equipado, necesito este tipo de aparatito, ¿sí? Que es como una calculadora. Tenemos este tamaño, que digamos es un modelo quizás un poco grueso. Tengo otro acá, ahí, que es muy sencillito, muy similar, perdón, pero bien fino. O sea, esto me entra en la billetera. ¿Sí? Es una evolución de este otro modelo. Vamos a explicar ahora cómo es que funciona esto del desafío de respuesta. Es más, estos aparatos también son los que se necesitan cuando yo quiero hacer firma electrónica, que era, digamos, el top de la gama, ¿sí? Bueno, a ver si logro transmitirles cómo es que funciona esto. Cuando estos aparatos se ensamblan en fábrica, se les coloca una semilla de inicialización. Convengamos que en cualquier algoritmo de estos de autenticación o de encriptación, por ahí la fortaleza no está en el algoritmo, por ahí los algoritmos son conocidos públicamente, la fortaleza está en elegir una buena semilla de inicialización. Entonces, se lo carga con el algoritmo que usa el fabricante, Vasco en particular, le carga una semilla de inicialización. Por otro lado está el servidor de Vasco, que conoce el algoritmo. Al servidor de Vasco se le carga exactamente la misma semilla de inicialización. Acá juega mucho el tema del tiempo también, obviamente quizás uno de los puntos débiles es que ese servidor no puede
no se le puede modificar la hora, o hay que tener mucho cuidado al momento de modificar la hora, porque usan la hora para generar, para saber qué clave es la que se está desplegando en el aparato. Entonces, en base al tiempo, esto tiene un reloj interno, más esa semilla de inicialización, más un algoritmo, se genera lo que se conoce como one-time password. O sea, el reloj tiene que estar sincronizado también. De la semilla, el reloj. Sí, Secuencialmente. exactamente. O sea, esto ya tiene un reloj interno que está a nivel, digamos, fue inicializado correctamente. El tema que vos en el servidor también tenés que tener eso sincronizado y no se te puede desfasar. Hay, digamos, después... Claro, claro, sí, exactamente. No, ahí, no, digamos, eso está contemplado, pero, digamos, cuando uno cambia la hora, ahí tiene que tener cuidado. Ahí lo que se hace es, esa ventana, que yo les decía que la clave dura 1 minuto, lo que se hace es, se agranda en esos momentos a 1 hora. No, a 1 hora, que es la diferencia que yo voy a tener. Porque, ¿qué pasa? Yo decir, la ventana de tiempo cuando yo digo 1 minuto es, más o menos 1 minuto tendrías que estar viendo esta clave. Y eso se lo transmito al servidor. Entonces el servidor calcula, en este tiempo, más o menos 1 minuto, a ver si coincide. Cuando le digo 1 hora, es ahora la ventana de tiempo, es más o menos 1 hora. ¿Y qué pasa? El servidor se va resincronizando. Dice, me pusieron una clave que está 1 hora de diferencia. Quiere decir que algo pasó con la hora, pero como el parámetro ese es válido, es decir, 1 hora de lapso, se resincroniza, digamos, por decirlo de alguna manera. Digamos que es bastante complejo lo que es el servidor, el funcionamiento interno, pero lo que es el uso para el usuario final es muy sencillo. A vos te dan el software de este fabricante vasco, un archivo con esa semilla de inicialización y te olvidas de los problemas. Puedes setear algunos parámetros. Sí, decime. Sí. Mostrándotelo acá, no, acá te dura, creo que son 20 segundos que dura que te lo muestra. No, si estás en el mismo minuto te sale el mismo. Sí. Mirá, lo voy a hacer ahora. Sí. Si querés, probalo. Claro. Por eso, mientras estás en el lapso de tiempo, ese tiene, cuando lo apretás la segunda vez, tiene una utilidad Host Authentication que yo voy a explicar. Te despliega un número, 4 números te despliega. A ese no le corte, dale vuelta. Eso después voy a explicar qué es. ¿Te está tirando el mismo? Yo cuando lo hice recién me tiró el mismo. Dale. Vos probalo y si no lo vemos después. Te tendría que tirar el mismo, si estás en el minuto. Bueno, los OTP basados en tiempo dijimos entonces que funcionan de esta manera. Lo que son desafío-respuesta, ya se necesita una especie de calculadora porque hay que ingresar el desafío que me da el servidor. O sea, el servidor me presenta un número, yo lo incorporo en el aparato, a partir de ahí se genera el OTP y entonces le doy la respuesta al servidor. ¿Sí? Como el desafío, el servidor no es que espere 1 minuto, sino lo está generando siempre, es por eso que es válido para este momento. Sí. Sí. Ahora después vamos a ver las diferentes opciones. Yo ahora estoy mostrando siempre aparatos físicos, pero la verdad es que a veces no es lo más cómodo. Hay otras opciones también. Si volvemos para atrás rápidamente, a ver, estamos entonces en los que son los Time Bus OTP. Estamos analizando ese tipo de aparatos que son estos. Ahora, digamos que nosotros pensamos que somos susceptibles a los tipos de ataque man in the middle. Está el tema de la firma electrónica. En este caso, yo lo que hago es, la aplicación web, por ejemplo, que es una transacción bancaria, yo voy a elegir una cuenta de destino más un importe.
Yo lo que tengo que hacer es ingresarlo. Acá me dice, bueno, ingrese en su dispositivo tipo calculadora la cuenta de destino. Yo la digito, me dice, ahora digite el importe. Yo lo digito, termina, le doy una especie de enter, y ahí me genera el OTP. Ese OTP lo hizo usando la semilla de inicialización, la hora, más los campos. Es como una especie de... No es firma digital PKI, eso que quede claro, ¿no? O sea, es un hash que se genera, y ese hash es el que se transfiere al servidor y es con lo que el servidor compara. Los certificados digitales que uno tiene, que puede emitir el correo o Habitat, eso es PKI, que es otra cosa. Si bien por ahí los dos hablamos de firma digital, funciona un poquito distinta la cosa. Pero el objetivo es digamos, se busca lo mismo. Es poder garantizar una transacción y que no fue alterada en el medio. ¿Qué diferencia tiene entre la firma digital y la que emite el correo y el Esto lo que genera es, a ver si logro explicarlo, es un hash, ¿sí? En base a los parámetros, por ejemplo, cuenta e importe, ¿sí? Más tiempo, más semilla de inicialización. Ahí genera un hash. Vos en la firma digital, primero que necesitas un token o un certificado digital en tu computadora. Una forma segura de tenerlo es en un token especialmente diseñado para ello. Necesitas drivers, porque necesitas conexión USB. Y ahí lo que se firma es todo el mensaje, y no solo algunos campos. Acá vos firmás algunos campos, ¿sí? Digamos, de vuelta, la ventaja de esto es que es no orientado a conexión en el dispositivo. Bueno, la firma digital, otro punto que no comenté, la tenés que renovar según lo que la entidad certificadora lo requiera, pero digamos que un año es algo estándar. Estos dispositivos tienen una vida útil de 5 años, en los que el fabricante dice que funcionan, que garantiza que funcionan. No quiere decir que no funcionen más años, de hecho funcionan más que 5 años. Pero bueno, hasta 5 años es la responsabilidad que tiene el fabricante. Lo que les comenté, la firma electrónica entonces es el tiempo más algunos campos que me pide la aplicación, eso se genera un hash, eso se transmite al servidor, el servidor hace los mismos pasos y se fija si los dos hashes generados coinciden. Esto lo que estamos siempre pensando es en robustecer, digamos, la autenticación del usuario. Una de las técnicas que habíamos visto era el tema del phishing. Bueno, uno se preguntará, ¿cómo esto combate el phishing? En realidad el phishing en sí no lo combate. Lo que está combatiendo es que nadie me pueda ingresar una transacción a mi nombre si realmente no soy yo. Porque el phisher lo que me va a robar es quizás algo que sé que es el PIN o la contraseña, pero no va a tener este aparato para poder generar esas claves o esa firma digital. Sin llegar, digamos, al extremo de tener que desplegar este tipo de aparatos a los usuarios finales, pero igual así quiero tener una efectividad un poco mayor con respecto al phishing, existe la funcionalidad de autenticación de servidor usando el mismo aparatito. ¿Qué quiere decir esto? Yo me logueo al sitio web usando la OTP, o sea, la clave que me despliega el aparato, el servidor lo valida y como el servidor está de alguna manera sincronizado con mi aparato, él sabe cuál es el siguiente OTP que debería mostrarme. ¿Sí? Entonces me dice, bueno, ok, bienvenido fulanito tal, ahora en el OTP usted debería estar visualizando tal clave. Que eso solo lo puede saber, en el caso de un banco, mi banco. No lo va a poder saber otro sitio web porque no tiene la semilla de inicialización. ¿Sí? Entonces es una manera bastante ingeniosa de, utilizando este aparato, darle ese doble uso de, digamos, que el usuario pueda validar que el sitio web al que accede también es quien dice ser, y no solo quedarse con la idea de que el sitio web autentica al usuario y se asegura que es quien dice ser. Es una doble autenticación. ¿Tiene ataque conocido?
Perdón. Que yo sepa, no. Sinceramente te digo. ¿Vos conocés alguno? No. Que yo sepa, digo, es bastante efectivo. Realmente es muy efectivo. Aparte, es, digamos, sin invertir más está bueno porque le hace ese doble uso, ¿no? O sea, es con las herramientas que tenés, bueno, en fin, ingeniártelas para hacer esa doble autenticación. O sea, que el usuario también se quede tranquilo de que está donde tiene que estar, o sea, en el sitio web del banco y no en otro. Bueno, hasta acá un poco lo que es la parte técnica de los aparatos estos de One Time Password, o mejor dicho, robustecimiento de lo que es la autenticación del usuario final. Esto es aplicado hoy por muchos bancos, por no decir la mayoría, pero en realidad lo hacen por buenas prácticas. Nadie los está obligando a nada, ¿sí? Las casas matrices determinan que, bueno, que es una buena práctica o en fin, están en el tema de seguridad y dicen, bueno, es una buena práctica, apliquémoslo, pero no están obligados. Realmente no hay ninguna ley que obligue a hacer esto a nadie, por lo menos en Uruguay. Sí apareció en Venezuela el año pasado una ley que sí obliga a los bancos a que implementen más de un factor cuando realizan determinadas operaciones. Y ahí está el resumen de las operaciones, cuántos factores tienen que utilizar, en todos casos son 2 factores, y deja optativo cuál es el factor adicional. El factor adicional, por ejemplo, cuando en el del medio, un pago, una transferencia a terceros, dice que tiene que ser categoría 3, 4 o 5. 3 es clave OTP, que es lo que estamos viendo. 4, certificado digital, que el fabricante también provee. Y 5, biometría. Autenticarme por biometría. Es muy interesante esta digamos, decreto que emitió el gobierno de Venezuela, porque, bueno, evidentemente esto va a venir en cascada. Yo creo que es cuestión de tiempo de que en el resto de los países de Latinoamérica empiecen a aparecer este tipo de regulaciones. De hecho, me extraña porque al día de hoy no están, porque es casi un estándar de facto, y sobre todo en la banca, este tipo de autenticaciones. Digamos, yo realmente desconfiaría si a mí digamos, cualquier entidad financiera hoy por hoy me acepta una transferencia a una cuenta de terceros solo porque confía en mi contraseña. Yo realmente esa opción le pediría que la deshabilite al banco si tengo la posibilidad. No me da confianza, sinceramente. Por eso es que es casi un estándar de facto. Y es bueno que ya haya aparecido una ley al respecto, porque tarde o temprano van a seguir apareciendo, y en Uruguay tarde o temprano van a aparecer. Y eso es bueno para todos nosotros, porque, bueno, las entidades financieras van a estar obligadas a ejecutar este tipo de tecnología, que en realidad ya la mayoría lo está haciendo, ¿no? En particular, hablando de Vasco, bueno, es una empresa relativamente nueva, es del año 97, tiene sus headquarters en Estados Unidos y en Europa, y la línea de productos o sea, es una empresa que se dedica pura y exclusivamente a autenticación robusta, no hace más nada que eso, o sea, es una empresa bien de nicho. Todos estos aparatos que estuve mostrando son de esta firma, y ahí se puede ver, tenemos para la firma electrónica, permiso, para lo que es este sector de acá, la firma electrónica, que son los aparatos tipo calculadora, los que son solo de generación de clave única o One Time Password, estos que están acá, hay diferentes modelos, cada modelo tiene, digamos, alguna característica adicional. Por ejemplo, este tiene una característica adicional al otro, que es a prueba de agua. O sea, si se moja, sigue funcionando. No sé a quién le puede, digamos, importar, pero bueno, es una de las tantas características adicionales que tiene ese modelo. Después tenemos los de generación de certificados digitales, y después los que vienen por software. Y los que vienen por software, ahora vamos a dedicar un par de transparencias. Tenemos tanto para
el PC, o sea, simular el token por software en el PC o en un teléfono celular. Después tenemos también algo que es bastante incipiente, que es, o sea, a estos dispositivos el fabricante le llama Digipass, ¿sí? Es un nombre que, por eso es la DP que aparece en todos lados. Tenemos Digipass como servicio. Esto lo que hacen, se integran con grandes fabricantes, como por ejemplo hoy por hoy están integrados con Google Apps, para que tú puedas, sin tener que desplegar ese servidor de autenticación que habíamos visto, solo con comprar el token e integrar los servicios de Vasco, tú podés estar autenticando en Google Apps de una manera bastante robusta y sencilla a la vez. Ahí está el servidor ese famoso que hoy les comentaba, que el nombre que le da el fabricante es IdentiKey, es como el corazón de todo esto. Tenemos que se administra en la parte de arriba, es una administración tipo web, o sea que es bastante sencilla. Se puede integrar con soluciones de autenticación de backend, como por ejemplo Windows, o sea, es un servidor de Radius, él mismo es, y puede dialogar con otros servidores Radius. O sea que yo puedo integrar este tipo de autenticación al login de Windows. Eso se puede hacer perfectamente. Como es un servidor de Radius, también se puede integrar con switches o access point o lo que uno, digamos, tenga como cliente Radius. Tenemos las aplicaciones SIL, que le llama, o sea, el Outlook Web Access, Citrix, ya viene integrado nativamente con eso. Y después, si uno tiene, por ejemplo, su aplicación bancaria, que no quiere estar metiéndose con protocolos de Radius para hacer autenticación, de hecho no tiene ningún sentido, ahí lo mejor es utilizar servicios web. Bueno, IdentiKey es un servidor de servicios web, de web services. O sea que yo puedo tener mi aplicación desarrollada a medida y consulto a los web services, los tokens que me vienen, y el IdentiKey me dirá true o false. Digo, por ponerlo en un esquema bien sencillo, ¿no? Bueno, una de las últimas incorporaciones o mejoras que hizo Vasco en su línea de productos es todo esto que les estuve comentando, dejar de lado los dispositivos, porque si no, al final, si yo soy usuario de 2 o 3 bancos, y no voy a andar con 3, 4 tokens netos colgándome en el bolsillo, porque no es la idea. Que es un poco lo que está pasando cuando uno es usuario de más de un banco. Y bueno, una buena idea que tuvo, que en realidad decantaba naturalmente, era integrarlo en lo que es dispositivos móviles, ¿no? En particular, teléfonos celulares. Bueno, soporta toda la línea de teléfonos celulares que hay en la vuelta, y como no es orientado a conexión, eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Es simplemente yo miro la pantallita y eso que me dice ahí los números, los transcribo. Evidentemente. Exactamente, es exactamente el mismo algoritmo, todo igual, pero por software. Un pin. La semilla, no, yo lo que hago es, primero lo sincronizo, o sea, la semilla se carga en el servidor de IdentiKey. Eso en algún momento, a ver, sí, está en el celular también. O sea, yo para cargar la semilla, el algoritmo necesita una, o sea, Vasco me manda el archivo de la semilla inicial más una clave. O sea, yo si no conozco esa clave para cargar las semillas, no la puedo cargar. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es, en el IdentiKey, en el celular queda, digamos, encriptado. Eso. Y yo para usar la aplicación del celular necesito poner un PIN. O sea, cuando la aplicación de Vasco inicia en el celular, me dice ingrese un PIN. Yo ingreso. En realidad lo que te estaba comentando anteriormente es, en el IdentiKey se generan esas semillas de inicialización, ¿no? Y eso es lo que hace, se le manda al celular, y digamos el software de IdentiKey del celular
la toma. O sea, no hay que hacer sincronización. No es que yo tengo que hacer venir al cliente hasta el banco. Puedo hacerlo para un tema de seguridad física, para asegurarme. Y duda es, cuando usted se conecta a la ciudad, la clave, la semilla, el celular, el PIN que está accediendo. Claro, está encriptado y se accede con ese PIN. Ok, pero ¿y se puede exportar, por ejemplo? No, no se puede exportar. ¿No? Si tú, digamos, de alguna manera... Los celulares no tienen contenedores que no permitan la exportación de esa clave. No te entiendo, discúlpame. ¿Dónde guardas una clave? ¿Un archivo de la aplicación de que tiene su celular? Y la almacena la aplicación de Vasco, o sea, porque le dan el celular. Digo, si querés lo podemos charlar y te averiguo más al detalle de exactamente cómo es que lo hace, pero básicamente es la aplicación de Vasco. Sí, o sea, lo que es lo que tiene es la... No, por eso, si no conoces la clave, digo... No, está bien. Yo, si querés, después dame tus datos y yo te lo contesto exactamente, esa pregunta. Sí, perdón, lamento interrumpir la discusión, pero ya tenemos que ir. Ya termino, 2 minutos y ya termino. Bueno, algunos clientes globales de Vasco a nivel mundial. Security Advisor es una empresa que tiene presencia tanto en Chile, Uruguay y Argentina. Es representante exclusivo Vasco para Uruguay. Algunos clientes Vasco en Uruguay, como bien tú dijiste, Banco República, más. Bueno, eso es una enumeración de algunos clientes, hay más. Y para concluir la charla, la idea con la que quiero que se vayan sobre autenticación robusta, que en realidad aplica para cualquier sistema de autenticación, pero en particular para esta que estamos hablando, tiene que ser fiable, tiene que ser económicamente factible. Yo no puedo proteger algo que valga 2, gastarme 4, o sea, eso no tiene sentido económicamente. Tiene que soportar tipos de ataque y tiene que ser amigable para el usuario. Y para terminar, la implementación más habitual de autenticación robusta o de 2 factores es algo que tengo más algo que sé, por lo menos al día de hoy. No quiere decir que eso pueda cambiar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. ¿El algoritmo que usas para asignar las claves va a tener privado reconocido? No, es no es público, no. No contarlo. Pero digo, capaz que, aunque tenga la semilla, capaz que como el algoritmo es desconocido... En realidad es semipúblico, digo. Es como que es y no es, digo. O sea, Vasco no es que tú vayas a Vasco y le digas, dame tu algoritmo. Pero tampoco vas a la seguridad en eso. ¿Me explico? En que vos no lo conozcas. Por eso es semipúblico. Muy bien, entonces vamos a agradecerle al ingeniero Álvaro Fernández, gerente del Departamento de Ingeniería de Security Advisor, su presencia en esta guía.